Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios en este viernes 23 de septiembre. Y qué bueno porque es viernes de un intenso análisis político. Los temas para este caso son: primero, el discurso en Naciones Unidas del presidente de la República, Nayib Bukele. Número 2, el pronunciamiento de los exmandatarios en contra de la reelección del presidente, de la postulación. Y tercero, cuáles han sido las reacciones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y eso, como siempre, con nuestros analistas Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de tenerlo por acá una vez más. Gracias, Fernando, muy amable vos por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí con don Marvin Aguilar y por sobre todo con usted que está ahí viéndonos en su casa. Un abrazo fraternal para todos. Desde luego. Marvin, ¿qué tal? Encantado como siempre. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a la gente de Canal 8. Bueno, entonces vamos entrando en materia con ese primer tema tan importante como ha sido el discurso que dio ante Naciones Unidas en la reunión de la Asamblea General el presidente de la República, Nayib Bukele. De esto se separan diferentes opiniones, tanto a favor como en contra, desde luego. Y los criterios están de la siguiente manera. Hay quienes han mencionado que el presidente sí tuvo toda la razón de expresarse, porque realmente nosotros necesitamos una mayor soberanía, necesitamos quitarnos de ese yugo, como algunos le llaman por ahí, de los países denominados imperialistas. Eso por un lado. Por el otro, mencionan que el presidente debió así haber sido prudente al llamar vecino, suponen, a Estados Unidos, respecto a que él no se metiera, ya que las reacciones han comentado que al deberle mucho dinero a Estados Unidos como que sí puede decir un par de cosas que se tienen que hacer aquí en El Salvador. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Fue prudente el discurso o no lo fue? Ronald, entiendo que usted estuvo muy pendiente de ese discurso. Mira, fue un discurso patético, ¿verdad? ¿No le gustó? Es que no me preguntaba, es que no tenía sentido lo que fue a decir. Si esa crítica que tú acabas de decir es la correcta, ¿cómo yo le voy a decir a Estados Unidos de Norteamérica eso si le debo, qué, 15,000 millones de dólares? Menos. ¿Cuántos? ¿10? La deuda que El Salvador tiene con organismos estadounidenses, bancos e instituciones, es 7,000 millones de dólares. Va, 7,000 millones de dólares le debo. Y además tengo a todos mis parientes viviendo ahí donde el vecino, trabajando donde el vecino. 3 millones de parientes. 3 millones de parientes viven allá. Le debo 7,000 millones a un don Marvin. Entonces, ¿crees que yo voy a ir a decir eso? No tiene además autoridad moral para decir eso. A pedir libertad. ¿Libertad para qué? O sea, aquí tiene libertad de todo, tiene un libertinaje total. Si aquí los que estamos sin libertad somos los ciudadanos. Si aquí han tenido libertad para asesinar casi 80 reos inocentes en las cárceles, para torturar a una gran cantidad de reos. Entonces, ¿libertad de qué? El poder no tiene libertades, hombre, tiene límites, tiene contrapesos. Andar pidiendo libertad ya. ¿Libertad de qué? Libertad podemos pedir nosotros los ciudadanos en contra del régimen que nos tiene oprimidos acá. Entonces no, si ese es un discurso patético. Realmente quizás quisiera descubrir la orilla azul, pero como que no le salió, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata. Nadie estaba en el pleno, todos se levantaron en protesta al discurso que había hecho el 15 de septiembre. De eso no dicen nada. Esa es una lectura que hay que darle. ¿Por qué cuando el presidente de Chile dio su discurso había un 80% del pleno ahí? El de Colombia lleno. Ya no digamos el presidente Biden, ¿verdad? Repleto todo. Solo cuando él estuvo no había nadie, solo estaba su hija, su esposa, la canciller y unos guardaespaldas ahí que andaban, nada más. Patético, eso es patético. Realmente a mí me da pena porque quiera ser que no, él nos representa, ¿verdad? Y esa representación que hizo de nosotros en Estados Unidos fue patética. Ok. Marvin, algo que también llama la atención de este discurso que da el presidente
de la República es que menciona, mire, si nosotros a nuestros vecinos mucho antes le habíamos hecho caso y las cosas no funcionaron, entonces permítanos hacer las cosas sin ustedes. Es decir, nosotros sí tenemos las puertas abiertas para ustedes porque queremos ser sus amigos, pero no nos vengan a decir cómo hacer las cosas. Nosotros somos soberanos. ¿Qué criterio se merece esta parte de ese discurso? Vamos a ver, los estadounidenses tienen una forma, una doctrina de política exterior en la que ven a los países como gente adulta o niños. Para Estados Unidos un país adulto es Alemania, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, los países escandinavos, Canadá, que si bien es cierto necesitan de otros países, pero ellos administran muy bien sus problemas internos. Hablar de independencia en el concierto de naciones equivale a que un país tiene dos cosas: es autosuficiente económicamente, no le debe a nadie, y que tiene un ejército poderoso el cual nadie se va a atrever a invadirlo, por ejemplo, ¿no? Ni a decirle qué tiene que hacer. ¿Vea? Caso típico, Corea del Norte, que ha desarrollado armas nucleares en un afán de defenderse de que lo quieran atacar como atacaron a Saddam Hussein, ¿verdad? Y que obviamente tiene a Corea del Sur ahí a la par con bases estadounidenses que en cuestión de minutos podrían invadirlo. El otro caso es Irán, que ha logrado una independencia a pesar de las sanciones económicas y ha desarrollado ya tiene la bomba atómica, ¿no? Entonces, convirtiéndole en una potencia nuclear ahí en Oriente Medio, junto a Israel, por ejemplo, que es otro país que podría ser considerado un país adulto. El Salvador en el concierto de naciones no es visto como un país adulto, primero porque no tenemos independencia económica. De la deuda global del Salvador, que es como 26 mil millones, le debemos a Estados Unidos 7 mil millones de dólares de la deuda global. Entonces, un gobierno que quisiera decirle a Estados Unidos, mire, nosotros no le debemos nada, sí, tendríamos que primero pagar esa deuda a los acreedores estadounidenses, que son 7 mil millones. Es un año de remesas, ¿verdad? Sí. Veremos si la diáspora dona un año de remesas, ¿verdad?, al gobierno salvadoreño para pagar la deuda. Quebraríamos aquí porque que tenemos, tendrías un año que no mandarle a ningún familiar para poderle pagar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces son como esos equilibrios, ¿verdad? Entonces no podemos, ¿verdad? Sería como mucho pedirle a la diáspora, quítenle un año las remesas, ¿verdad?, a sus familiares para que esos 7 mil millones que ustedes envían poderlos usar para pagar la deuda que tenemos solo con Estados Unidos. Entonces, evidentemente es complicado para países como los nuestros hablar de independencia, pero sí se puede hablar y debemos de tener, y que es lo que la mayoría de países pobres, que son la mayoría de países en el mundo, hacen, que es autodeterminación de los pueblos, y que creo que en eso estará de acuerdo conmigo Ronald, sobre la autodeterminación de los pueblos. Porque ¿a qué equivale eso? No equivale a ser independiente porque yo te debo 7 mil millones, pero lo que necesito es que aceptes, para el caso, los resultados electorales que pueden darse en el país. Es decir, que si aquí alguien quiere poner a alguien de izquierda en la presidencia, si el pueblo está bien, y eso es autodeterminación, no tendría por qué la comunidad internacional hacer lo que hizo en Guatemala, por ejemplo, quitar a Jacobo Arbenz en el 50 acusándolo de comunista, ¿verdad? O lo que se hacía durante la Guerra Fría, ¿no? Autodeterminación de los pueblos es en el aspecto cultural. La mayoría de gente aquí es cristiana, entonces, de las diferentes denominaciones. Entonces no puedes decir que vamos a propagar el Islam, por ejemplo, ¿no? O el budismo, ¿verdad? Sí, claro. Que podría chocar con la cuestión cultural de la mayoría. Y obviamente la cultura está bien vinculada al cristianismo en este país. Por eso es que ciertas reformas sociales son difíciles. Matrimonio igualitario, aborto, y no puede la comunidad internacional imponerle a El Salvador, en nombre de los derechos humanos, esta reforma hasta que no haya habido un avance cultural. O sea, cada pueblo va a determinar cuándo va a dar esos giros culturales.
Eso se llama autodeterminación de los pueblos. Entonces sí podés hablar de autodeterminación de los pueblos. Que Pero es a lo que él se refería. Él no mencionó la palabra autodeterminación. Él no se refirió a eso. Ajá. Pero es que en geopolítica los conceptos son importantes. Son fundamentales. Es que independencia es, o sea, contado, Europa, y ni tanto Europa, porque ya vimos que dependen de Rusia. Independencia es Rusia, es China, es Israel, es Irán, Corea del Norte, Estados Unidos, por supuesto, los nórdicos, Alemania, Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, y se te acabaron. Esos son los independientes, porque son los que tienen dinero, armas y armas nucleares. Punto. India también, perdón, se me había olvidado. Entonces, estos países son los que pueden hablar de independencia. Nosotros tenemos que hablar de autodeterminación de los pueblos. Es decir, tenemos elecciones, elegimos a nuestras autoridades y la comunidad internacional debe de respetar eso. Entonces creo que en ese sentido hay una diferencia entre independencia y autodeterminación de los pueblos. Tu planteamiento es correcto, solo que hay algo más. Aún en la autodeterminación de los pueblos hay cosas importantes y creo que es donde vamos a llegar al tema de la idea, ¿verdad? Del grupo, de la carta. Pero aquí te lo amarro, porque nosotros debemos exigir, y ahí sí, la autodeterminación de los pueblos, como de decidir mi cultura, mi religión, ¿verdad? Mi sistema político. Mi sistema político. Pero yo debo de respetar ese sistema político, porque si yo quiero montar una dictadura aquí, eso va en contra también de los tratados en los cuales yo puedo aferrarme a la autodeterminación de los pueblos. Yo no puedo violar los derechos humanos de este pueblo aquí, porque me los reclamarán todos, ¿verdad? Por eso los crímenes de lesa humanidad se llaman así, lesionan a la humanidad, y la humanidad somos todos los humanos que vivimos en la tierra. Entonces, violarle los derechos humanos a los salvadoreños implica violarle los derechos humanos a la libertad. Entonces, esas dos excepciones tenés que tenerlas en la autodeterminación de los pueblos. Yo exijo la autodeterminación, pero cumplo con las reglas. Perfecto. Sigamos analizando lo que fue el discurso del presidente Nayib Bukele tras regresar de la pausa comercial. Ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y precisamente seguimos analizando lo que ha sido el discurso del presidente Nayib Bukele en la Asamblea General de Naciones Unidas. Otro punto fundamental que llamó la atención es que él menciona que actualmente El Salvador está siendo reconocido como uno de los países más seguros del mundo y próximo a convertirse en el país más seguro de América. En ese sentido, él rescata, o más bien menciona, los resultados que se han conseguido tanto con el Plan Control Territorial como con el régimen de excepción. Entonces, que ese es uno de los grandes puntos fundamentales por los que El Salvador está pasando a la historia. Y en ese sentido, voy con Marvin. Bueno, vamos a ver. Efectivamente han bajado los homicidios, pero lo que quizás se tiene que haber quedado claro es que cuánto tiempo va a durar el régimen de excepción para mantener digamos, esta estabilidad de 0 homicidios al día. ¿Es esto sostenible en el tiempo? ¿Verdad? Porque hacer fiesta o celebrar desde ya un proceso de eliminación de la delincuencia sin haber atacado las causas de la delincuencia, que ya lo hemos dicho aquí, que son la prevención, la readaptación y la reinserción, significa que por el estado de excepción se han detenido los homicidios o el accionar de las pandillas, pero cuando el estado de excepción desaparezca, ¿volverá a esa misma situación? Que es el miedo de muchos. O no volverá porque ya las causas que generan las pandillas ya no existen.
Entonces, yo creo que lo que habría que celebrar en dado caso es que las causas que generan las pandillas ya no existen, cuando haya que celebrarlo. El gobierno que logre hacer eso tendrá un éxito irrefutable y contundente. Y quizás por eso hay, de parte de la comunidad internacional, cierta resistencia a reconocer un éxito en que haya 0 homicidios. Porque dicen, sí, hay 0 homicidios, pero es gracias al estado de excepción. Entonces, y cuando quite el estado de excepción, ¿volverán los homicidios? O te dice la comunidad internacional, sí, ha parado los homicidios, pero las causas que generan las pandillas todavía continúan. Entonces, en la arena internacional, tú no podés mentirle a la comunidad internacional, porque ellos ya saben de qué pata cogías. Las reuniones entre mandatarios o a ese nivel diplomático son bien honestas, fíjate, son duras y son honestas. O sea, porque tú no puedes llegar a presumirle al mundo que estás mejor, que en América Latina sos el mejor, cuando se van a ver los índices y empiezan a sacarte el montón de gallos, ¿verdad? Para el caso, el debate que ha habido entre Jorge Ramos, el periodista de Univisión, antier, con Manuel López Obrador, por las cifras de muertos en México. Literalmente Jorge Ramos lo ha desmentido y el presidente se ha atrincherado en una defensa que no es tal. Vean, no hay en la defensa en la cuestión de los muertos. Jorge Ramos le lanza una acusación seria y le dice, este año usted, su gobierno, es el que más muertos ha tenido en la historia de México. Más que Calderón. Más que Calderón, que fue el que hizo la guerra contra las drogas. Entonces, y él empieza a defenderse, López Obrador, que te digo, yo escuché el debate entero y no convenció sin argumentos López Obrador que efectivamente han disminuido los homicidios. Sí, porque fueron con los números del gobierno. Del mismo gobierno, claro. Entonces, si él dijo, no, es como tú los estás leyendo. Y cuando le dice el último año de Peña Nieto con el primer año de López Obrador, es un 2%, le digo, sí, no 10% como usted ha dicho. Entonces, en la comunidad internacional tú no puedes mentir, porque cuando un periodista te va a entrevistar, a menos que sea publireportaje, que has pagado, y él te va a preguntar lo que ya acordaron que te pregunte. Se llama el reportaje mariachi. Claro, pero eso en la comunidad internacional te conocen perfectamente, saben bien la situación del país. Entonces, el mismo informe de la DIGESTIC dice que éramos 6 millones, de la DIGESTIC actual, lo presentó hace un mes, el último, ya en la administración Bukele, éramos 6.700.000 y ahora somos 6.300.000. 400.000 salvadoreños o se han muerto o se han ido del país. Pero cuando ven los índices de pobreza, han subido. Entonces, hoy somos menos y somos más pobres. Y eso no lo digo yo, lo dice la DIGESTIC, la información del Estado. Había 500.000 de personas en el campo trabajando y hoy hay 400.000. O sea, 100.000 personas se han ido del campo. Entonces, ¿y esta gente para dónde se va? Ahora bien, y lo importante que es para nosotros tener un aparato productivo agrícola. Entonces, en ese sentido, no podés, presumir en el mundo que hoy somos conocidos por muchas cosas que son buenas, que no estamos diciendo que no sean buenas, pero el día de ayer ha habido un derrumbe en Huizúcar y Panchimalco y ya ha matado a 7, 8, 9 personas pobres que la soterró ese alud de tierra porque vivían en una zona que no deberían de vivir, pero que viven ahí por su pobreza, de la cual no pueden salir. Un país deberá celebrar la independencia, un país deberá glorificarse de independiente cuando su gente viva dignamente y no tenga que morir soterrada porque viven a la par de una quebrada, porque no tienen donde vivir. Un país será grande si su gente no se tiene que ir de aquí a la casa del vecino a trabajar para comer. Entonces
Eso, digamos, eso allá Sí. a nivel internacional, nadie puede, digamos, írselo a enrostrar al mundo porque el mundo sabe cómo estás. Generalmente este discurso se usa, y con esto cierro, para hablar de los logros como país que tenés, pero que para el caso de El Salvador es difícil. Está bien que tengamos logros, pero es que tenemos más lastre que logros. Y también es importante posicionarse sobre lo que está pasando en el mundo. Para mi gusto, hubiera sido preferible que se enfocara en la política internacional, sentando posiciones, ¿verdad?, para tomar bando en el mundo, pues, que estamos a las puertas de una posible conflagración nuclear y es necesario que se exija la paz en el conflicto, ¿verdad?, ruso-ucraniano. Ok. Más que eso, yo me hubiera centrado en eso. Ok, Ronald, dos aspectos. En primero, ¿está de acuerdo con los criterios que está especificando Marvin respecto a que a la comunidad internacional no se le puede mentir? Número uno. Y número dos, ¿cuáles tendrían que haber sido, si el discurso desde su perspectiva estuvo mal, cuáles tendrían que haber sido los puntos que debió haber establecido el presidente en su discurso? Mira, la hipótesis de Marvin es correcta. O sea, tú no podés andar en el mundo engañando como engañás aquí a los ciudadanos. Aquí a puros troles, a puro youtuber, a pura propaganda, engañás a la gente, pero afuera no. Es que con los diplomáticos es difícil porque ellos ven los números, ellos ven los índices. ¿Tú crees que ellos no ven cuál es la migración que tenemos de acá para Estados Unidos? En estos 11 meses, 90,000 presos hay en la frontera, Marvin. 90,000 en 11 meses, allá entre México y Estados Unidos. ¿Cuántos lograron pasar? No sabemos, ¿verdad? Pero al menos la mitad pasó. O sea que estás hablando de 180,000, o sea que en este año se van a ir 200,000 salvadoreños para Estados Unidos. Eso lo ven los diplomáticos. ¿Tú crees que si este fuera un país seguro, que tuviera seguridad alimentaria, que tuviera seguridad en el empleo, este contingente se fuera? No, ¿verdad? Se quedaran aquí. Ellos no se fueran. 200,000 salvadoreños se quedaran trabajando aquí. ¿Por qué se van? Porque no hay seguridad, porque no hay trabajo, porque la comida está cara, porque no les alcanza para terminar a fin de mes. ¿Y qué sucede cuando se va el padre de un hogar? Que hay un rompimiento familiar, hay una ruptura en la familia. Y ahí quedan los hijos abandonados. Por lo general con los viejos, con los abuelos. ¿Y en qué terminan esos niños? En las maras, en las pandillas. Por eso la hipótesis de Marvin me gusta, porque como no se han tratado los problemas de los cuales nacen las pandillas, ¿verdad? Entonces, eso lo saben afuera. Claro, Bukele llega y se planta ahí, cree de que le está hablando a la gentecita de allá del cantón El Jute, ¿verdad?, que le van a creer todo lo que él dice. Allá no le van a creer, allá van a ir a los números. Entonces, allá fue a hacer el ridículo. Hubiera llegado a decir la verdad. Por ejemplo, hubiera llegado eso, a pedir la paz con Ucrania porque nos está afectando a nosotros con los alimentos, ¿verdad? Pero él no puede andar diciendo que somos los mejores de América. No, hombre, si todo el mundo lo sabemos aquí, ya no digamos la gente de afuera. No se vale, no puede llegar a mentir allá. Aquí engaña al pueblo, a puros troles, a pura propaganda, a puro youtuber y ya no a todo, porque cada día engaña menos personas, porque cada día hay más hambre en el país, cada día el pueblo tiene más necesidades y se está dando cuenta que todo lo que le dijeron era mentira, que todo era propaganda. Entonces sí, te digo, él debió haber llegado a hablar la verdad allá y no a tratar de engañar a los países del mundo. Ellos no los engañan. Ellos saben más de nosotros como país que nosotros mismos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Como segundo punto a tratar en este programa, vamos a hablar de las reacciones que ha generado la Iniciativa Democrática de España y las Américas, denominada IDEA, respecto a la prohibición de la reelección del presidente Nayib Bukele en El Salvador. En esta iniciativa se mencionan nombres de exmandatarios, como por ejemplo del expresidente Óscar Arias, también del expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox, entre otros. En ese sentido, también el presidente Nayib Bukele se ha pronunciado y ha contestado diciendo de la siguiente manera: una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así. Marvin, ¿le sorprende esto que 21 exmandatarios se hayan pronunciado? Vamos a ver. De estos 21 mandatarios, 6 pueden ser acusados de lo que el presidente Bukele dice, que es cierto. José María Aznar, ex primer ministro español, mintió para que El Salvador incluso llevara tropas a Irak en una guerra cuyo objetivo era desmontar las armas de destrucción masiva que Saddam Hussein tenía, que no existía. Y hasta El Salvador estuvo metido en eso por culpa de José María Aznar. La otra es Mireya Moscoso, expresidenta de Panamá, que ella estuvo involucrada en el dinero de Taiwán. Estuvo señalada en Panamá por eso. Igual Pérez Valladares, otro expresidente panameño, que a la sazón, para que se hagan una idea, la televidencia, es su partido es la versión de Arena allá en Panamá, partido bien señalado por actos de corrupción. Ahí hay 2 expresidentes mexicanos, Felipe Calderón y Vicente Fox. Bueno, pues estos 2 presidentes han sido vinculados en el juicio del Chapo Guzmán de haber recibido dinero del cartel de Sinaloa. Está también ahí el expresidente de Costa Rica, Manuel Rodríguez, que todos recordamos, siendo secretario de la OEA, fue detenido, y aquella caravana yendo desde el Juan Santa María hasta los tribunales en San José, escoltado porque fue arrestado, ¿no? Entonces es cierto, ahí hay varios, expresidentes que han sido señalados por corrupción, incluso por asesinato, porque han masacrado a su pueblo, se han metido en actividades irresponsables. El resto tendrá, los pecados que puede tener cualquier expresidente. Sí, claro. Porque no todos los presidentes salen, impolutos de su mandato presidencial. Me imagino que el presidente Bukele, cuando finalmente deje el poder, igual tendrá señalamientos de violaciones a los derechos humanos o injusticias que se pudieron haber cometido. Ya se está hablando de 80 muertos en las cárceles, entonces eso sucede. Dicho esto, el punto es que el presidente no responde el quid de la cuestión, que a mí me hubiera gustado que explicara, porque en el fondo hay 3 elementos en esa carta que hay que considerar. Primero, es la derecha latinoamericana la que está hablando ahí. Es la derecha. Todos esos presidentes son de derecha. Segundo, lo que está sucediendo ahí es que le están diciendo en entre líneas que es posible que la comunidad internacional no reconozca su gobierno, en verdad, si gana las elecciones del 2024. Y hay que estar preparados como salvadoreños para qué vamos a hacer si eso sucede, ¿no? Y no es que yo esté siendo dramático, es que ya pasó una vez en el país que al gobierno no lo reconoció Centroamérica y no lo reconoció Estados Unidos. O sea que ya hay un antecedente histórico que ha pasado. Eso es lo tercero, del general Maximiliano Hernández Martínez. Y lo tercero es
que la acusación o la observación que hacen los 21 gobernantes ahí es que ellos están diciendo que la reelección del presidente Bukele, en la forma que lo va a hacer, que es sin pasar por una reforma constitucional como debió haberse hecho, ¿verdad?, ocasiona la violación del artículo 20 de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Esa es la respuesta que debe haber dicho, ¿no? Esa es la respuesta que yo esperaba, más allá de que es cierto que ahí hay políticos, pues. Entonces, Tallejo no es el convento de las Trinitarias Descalzas la que ha firmado eso, pues, sino que es un grupo de políticos latinoamericanos y uno español, que obviamente mansas palomas no serán. Pero el punto es que una verdad, aunque la diga un mentiroso, no deja de ser verdad. Y la respuesta a mí hubiera sido, primero, ¿por qué o no yo violo la Carta Constitutiva, la Carta Democrática de la OEA? Que es lo que lo están diciendo. Entonces, hay una respuesta, vea, de la falacia, digamos, vea, ad hominem, ¿verdad? Yo no puedo decir que lo que vos ya lo habíamos dicho aquí, ¿verdad? Yo no puedo decir que lo que Ronald dice es mentira solo porque no me gustan las corbatas que trae, que por cierto debería cambiarla. Pero ¿cómo se llama? Vos deberías de usar corbata, no andar todo una corbata es un nudo en la garganta. Una igual corbata, al presidente Bukele. Una corbata. ¿Qué te querías parecer a él? Por eso andas así. En realidad el que empezó sin corbata fui yo antes. Pero es que una corbata. O sea, el que copió a vos. Una corbata es un nudo en la garganta. Ya ahorita vamos con usted, no ¿verdad? puedo. Andar ordenado, hombre. Pero cámbienlas, no como favor, ¿verdad? De moda. ¿Para qué? Bueno, pero sí cambiamos de opinión, de Marvin a Ronald, eso sí. Respecto a lo que dice Marvin, ¿debió el presidente haber respondido de otra manera, digamos, Claro. de una manera más categórica? Claro. O sea, como dice Marvin, que ahí creo que identifica un tipo de falacia, o es que la respuesta estuvo idónea. Y también hay que hacerle caso a los 3 elementos que Marvin menciona. Mira, es una falacia de discurso, ¿verdad? Él jamás se refirió a lo que le preguntaron. Él lo que hizo fue acusar a los otros, ¿verdad? Él nunca dijo por qué se quiere volver dictador. Él no justificó el por qué, sino que dijo, eso no me pueden venir a decir a mí que yo no sea dictador. ¿Ah? Si es que eso que dice Marvin es cierto, lo que dijeron ellos es verdad. Los 21 presidentes, lo que dicen allí en esa carta es cierto. Aquí se quiere violar la Carta Democrática de la OEA y por eso la están invocando ellos. De eso se trataba el tema. Y esa no es la derecha. Todos son derechos. No es cierto. ¿Quién es de izquierda? Ahí hay social cristianos. Don Eduardo Frei, por ejemplo. Entonces no puedes decir todo. Es derecha. No, entonces no tenés claro qué es derecha ni qué es izquierda. ¿Cómo gobernó Chile Eduardo Frei? Solís, Además es de adversario de Costa Boris. Rica. Ah, Sí, bueno. Entonces no puedes decir eso. Son Derecha. social cristianos. Vaya, Bueno. los socialcristianos son derecha, porque son cristianos. Los socialdemócratas son la izquierda, porque no son socialcristianos. O sea que el hecho de tener una filosofía cristiana, de profesar la doctrina social de la iglesia, Lo hace conservador. nos hace de derecha. Conservadores. De derecha, ¿no? Exactamente. Los conservadores todos son de derecha. No, hombre. Stalin Los conservadores todos de derecha. Claro. Pero no todos los conservadores son cristianos, perdón. Stalin era conservador y no era de derecha. Y ¿verdad? era cristiano. Pues fíjese que en la intimidad tenía Sí. el texto sagrado de Vaya, los sí, ortodoxos. también Lenin, No, él no. también Hitler. No, él no, entonces. no, Vaya. Centrémonos en la idea. Bueno, vamos a ver. Mira, la carta se refiere a que aquí se quiere montar una dictadura, ¿verdad? Violentando las leyes de la República. Y te lo citan muy claro los expresidentes, ¿verdad? Entonces, el presidente no se refirió a lo que le están diciendo, porque ahí lo que están haciendo es invocando a la OEA.
¿verdad?, a que tome partido en esto, porque se está rompiendo la Carta Democrática de la OEA. El presidente debió haberse referido a eso, pero no, él salió acusando a no sé qué. No se vale, si aquí nos damos cuenta de todo. Además, qué poca diplomacia a la del presidente, o sea, qué mala diplomacia realmente la del presidente. ¿Cómo se pone a pelear con esos 21 políticos de América Que incluso y de España? ahí hay un Nobel de la Paz. Así, hay premios Nobel de la Paz en esos que él dice que todos los atados. Si se fijan, yo no mencioné en el listado a Oscar Arias. Ajá. De los 6. ¿Y te parece de derecha Oscar Arias? Sí, también? por supuesto. Es socialdemócrata, hijo. Derecha. Entonces, porque ahí hay un Nobel de la Paz y las implicaciones que tiene, que llames asesino, vea, es decir, yo lo que hubiera hecho es la separación, ¿verdad? Porque no negará que los 6 que yo he mencionado tienen sus pecados políticos. Mira, ¿verdad? todos tendrán que tener sus pecados políticos, Porque ya son pasaron políticos, por el claro, poder. claro. Entonces, ahora, que Bukele pueda probar que eso que dijo es cierto de todo, yo no lo sé. bueno, claro, pero ha sido público. Por ejemplo, yo he mencionado lo que ha sido pues público. sí, pero él ¿verdad? acusó directamente y él Pero no es que tiene pruebas de nada. hay una especie de lealtad, fíjate, entre expresidentes, de que se sabe ¿Entre que ellos mismos? Sí, porque Sí, todos hombre. ellos han manejado el ejército, todos ellos han manejado a la Oficina de Inteligencia del que Estado, mira, todos ellos han manejado partidas secretas. Entonces ahí se cometen un Pues montón sí, de hay pecados una solidaridad delincuencial entre todos, pero yo quiero decirte algo, políticos. Él Martín. va también cuando Espérame, deja de ser expresidente, espérate, cuando él espérate. sea expresidente, él va a tener... Espérame. ¿verdad? Esto que hizo el presidente Bukele, ¿sabes por qué lo hace? Porque León juzga por su condición, por eso lo hizo. Sí, o sea, él va a ser expresidente una vez. Y entonces ahí también... El León juzga por su condición, si Es él que sabe lo por que eso, está o sea, haciendo y él piensa que todos lo hicieron también. Ok, bueno, ampliemos, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en Criterios y esta vez para seguir analizando la pronunciación de los expresidentes de Latinoamérica principalmente. Y ya Ronald Umaña comentaba que el comentario o la manera en que responde el presidente de la República, Nayib Bukele, no había sido la correcta. Y de último menciona que León juzga por su condición. Es decir, usted está mencionando, Ronald, que como el presidente menciona que los otros expresidentes han sido corruptos, Asesinos. ¿él también lo es? ¿Se está Bueno, interpretando bien? mira, el problema es que yo lo veo desde esa perspectiva. Él está en el poder, él está en el gobierno, ¿verdad? Y tú te das cuenta que hay como 80 asesinados en las cárceles. ¿A quién se los van a endosar? A él, al gobierno de él. Lo mismo que pasó allá en México con Andrés Manuel López Obrador, que tanta laraca ha venido hablando todo este tiempo de que ya bajó la violencia, que no sé qué, que mi plan control territorial, no se llama así el del Bo. No, el de él tiene un nombre bien simpático. Ajá. Abrazos en lugar de en lugar balazos. de balazos, ¿verdad? Que es similar del plan control territorial. Pues llegó un periodista y le dijo, no señor, le dijo, usted está mintiendo. Usted ha matado más que Calderón y que Peña Nieto, y aquí están los números sacados de su gobierno. Lo mismo va a pasar aquí con Bukele, ¿me entiendes? Entonces él señala así, ¿por qué? Porque sabe lo que
él está haciendo y lo que le van a señalar a él después. Por eso el refrán popular, caza como anillo en trompecuche, ¿verdad? El león juzga por su condición. Ok. Bien, queremos pasar a la tercera temática de esta ocasión, y es que la Asociación Nacional de la Empresa Privada también se ha pronunciado en contra de la reelección. Claro que habrá algunas empresas que digan, no, miren, nosotros estamos totalmente en contra de la reelección, y otras que en efecto lo avalen. Marvin, ¿se puede dar el mismo caso que se está comentando actualmente sobre los expresidentes y en este caso el equivalente a la ANEP, de que muchos pueden decir, no, mire, la ANEP no tiene moral para expresarse en contra de la reelección? Vamos a ver, la ANEP ha sentado posición de que la reelección es inconstitucional y tienen derecho a sentar esa posición. Lo que vimos fue después que el presidente de Casalco dice que en conversación con la directiva de Casalco decide dejar su puesto en la junta directiva de ANEP. Luego hemos visto que la ASI establece que no va a opinar de política. Bueno, ya solo falta que el cardenal Rosa Chávez diga también que no va a opinar de política, que la iglesia no va a opinar de política también. Yo recomiendo leer un libro, Ronald, me imagino que quizás usted no lo ha leído porque no es muy conocido, y es de un nicaragüense que se llama Jaime Morales Carazo. Vicepresidente. De Ortega. Sí. Pero la cosa es de que Jaime Morales Carazo era uno de los grandes empresarios, era un banquero Fue de Nicaragua. vicepresidente, Sí, primero, claro, ¿verdad? claro. No. Cuando tercero, después de la Violeta, cuando llega, recupera el poder. Sí. Entonces, Jaime Morales Carazo era un banquero millonario, al cual Ortega le termina quitando la casa y ahí se pasa a vivir con su esposa, a Rosario Murillo. La cuestión es que que comandó la contra, también contra Ortega, terminó siendo vicepresidente de Daniel Ortega. ¿Y hoy es diputado? Hoy es diputado del Frente Sandinista. Sí, o sí. sea, después de ser un empresario, es decir, él es el ejemplo, por eso recomiendo el libro de él, del ejemplo de cómo la empresa privada, parte de la empresa privada, pactó con Daniel Ortega bajo la lógica de, miren, yo hago política, ustedes hagan pisto y no se metan. Sí. Ahora bien, es que la ASI diga que no va a hablar de política, a mí me parece una contradicción histórica bastante complicada, y voy a tratar de ser breve en este recorrido histórico que vamos a hacer para que la ASI, si nos está viendo, sepa que yo considero que están siendo incoherentes con su historia como asociación de industriales con lo que acaban de decir esta semana. En 1930 la ASI no existía aún, pero había todavía una especie de gremial de industriales. Ellos se manifestaron en contra de la candidatura de Prudencia Ayala, acusándola de ser un ridículo. Eso es hablar de política. Por ser mujer, ¿no? Ajá, por ser mujer, era un sentimiento machista. Sí. En el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, la ANEP sacó a todos sus ministros que tenía en el gobierno en contrariedad de que Molina quería hacer aquel primer intento de reforma agraria, que lo acusaron de que era comunista porque estaba asesorado por el padre Yacuría, y le retiraron todos los ministros que eran miembros de ANEP. Y crean, si usted se acuerda, el FARO, que era el Frente Agrario de la Región Oriental, para oponerse al coronel Molina. Eso es hablar de política. Hacer política. Luego, después, con Napoleón Duarte, ¿verdad? Paro nacional. Le hacen un paro nacional. Y antes, acuérdese, en la primera junta de gobierno, el representante que entra a la primera junta, Mario Andino, venía de los industriales. Han participado en la junta de gobierno. O sea, y finalmente, ¿verdad? Con Duarte, el paro que hablábamos, o sea, ¿qué me vienen a decir que nunca han hablado de política? Entonces habría que aplicarles la ley de Galilei, ¿verdad? Silencio perpetuo. A partir de ahora que ya no opinen de política para nada. Nunca más. Ah, no, ahí no les va a parecer, ¿verdad? Entonces, si hasta, corríjame usted que fue demócrata cristiano, yo entiendo soy demócrata. Que es demócrata cristiano. Jorge Arriaza, que es de la ASI, uno de los voceros históricos de la ASI, él es miembro fundador del PDC. No.
pero ha sido miembro del PDC. Sí, pero no fundador. Pero miembro del PDC. Sí. Entonces han hecho política. No pueden venir hoy a decir de que ya no van a hablar de política. Lo que la ASI debería de hacer, y Casalco, es sentar la posición como lo ha hecho ANEP. Decir que están de acuerdo con la reelección presidencial. Tienen el derecho político de estar a favor de la reelección presidencial. No deben de estar entre camagua y elote. Ellos están de acuerdo con la reelección presidencial porque las exportaciones han subido en estos momentos. Y eso el gobierno les conviene que siga ese gobierno. Son sus intereses, perfecto. Casalco también, porque hay ahora las exportaciones no han subido por este gobierno, sino por el aumento de precios que ha habido. No, estamos de acuerdo por eso. Pero ellos celebran eso, celebran que los han extorsionado menos. Y Casalco también por la construcción. Hay un mercado floreciente en construcción y ellos están beneficiando de eso. Está bien, entonces digan que están de acuerdo con la reelección. Es más, hasta negocien como Jaime Morales Carazo, que un representante de ellos sea el vicepresidente de Nayib Bukele para el segundo periodo. Si es que eso está bien que lo hagan. No va a ganar. Pero lo que no pueden decir es que ya no van a hablar de política. Porque eso, como mínimo, y voy a tratar de ser educado y amable por el gremio al que me voy a referir, es ser cínico. Y eso ya estamos hartos en la política salvadoreña, de que el cinismo sea la manera de guiarse en política. Ok, escuchemos las declaraciones de Ronald tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Marvin Aguilar menciona que entre algunas de las gremiales de la empresa privada hay cinismo al no pronunciarse sobre la reelección, ya sea a favor o en contra. Ronald Maña, ¿está de acuerdo? Totalmente de acuerdo con Marvin. Miren, y no solo cinismo, hay un cinismo exacerbado, diría yo, si prácticamente le están pidiendo al régimen el mismo trato que Nicaragua tiene con los empresarios. Déjenos hacer pisto a nosotros y ahí vea qué hace usted con el pueblo, ahí mátelos, acábese lo que se mueran de hambre la gente, mientras yo hago pisto en la industria, ¿verdad? Eso es lo que han dicho. Por desgracia, le tocó a Jorge Arriaza decirlo. Si es que él ha recibido los cursos de doctrina social de la iglesia junto conmigo, de economía social de mercado. Ambos hemos sido demócratas cristianos, hemos estado militando en el partido. Eso de decir, mire, aquí los industriales estamos para producir y el pueblo que se muera de hambre, eso no es doctrina social de la iglesia, eso no es velar por el bien común de la gente, que es lo que nos enseñaron. Y no solo eso, ambos terminamos siendo profesores en el ICED de eso. Junto con Atilio Vieites, con Pablo Mauricio Albergue, éramos de los maestros ahí, donde enseñábamos lo contrario de lo que está diciendo él ahora. Que se lo han ordenado de la ASI, pues yo no sé, pero debería de aclararlo. Pero la ASI es cínica y todos estos son unos sinvergüenzas, porque siempre se han movido cerca del poder para estar usufructuando. ¿Por qué no tienen el valor de decir lo que dijo Marvin ahí? Pues que digan que están de acuerdo con la reelección, que digan que es legal, vaya, y que busquen alguna argucia. Eso deberían hacer. ¿Por qué el señor de la Casalco no renuncia a la presidencia de Casalco? Allí sí se queda, ¿verdad? Renuncia a la junta directiva de la ANEP y le coarta a la Casalco los beneficios de estar en la ANEP, cosa que no tiene derecho.
que por lo visto no hay ningún beneficio de estar en ANEP. ¿Cómo no? Digo. Para muchos, para los pequeños agremiados, a Casalco sí, porque ahí les dan capacitación, hay un montón de cosas que la ANEP se las da. Pero él renuncia de allá, pero no renuncia de aquí, ¿verdad? ¿Y por qué no renuncia de aquí? Ah, porque él es el que está haciendo la cárcel de allá de San Vicente. Él hizo el hospital PETS, ese de los animales. Él hizo el hospital El Salvador. O sea que, así como va a querer renunciar de Casalco. Entonces, ¿cuál dignidad? No, que renuncie de Casalco también. De ahí debió haber renunciado primero, que renuncie a la construcción del penal de San Vicente, de Tecoluca. Ahí le podía empezar a creer. Aquí vemos. Pero ahí lo que hay es cinismo. Okay. Como están ganando pisto, como están consiguiendo los contratos con el Estado, sin licitación alguna, pues no, ¿verdad? Qué bien. Aquí hay un problema también muy interesante que queda reflejado y que la historia siempre nos lo ha dicho. El uso, ¿vea?, del poder para beneficiarme yo. Sí, oligárquico. Es posible que la ASI le está yendo bien en la actualidad. Perfecto. Y a Casalco también tiene su interés. interés. La dirigencia de la ASI. Está bien, a ellos les va bien. Pero ¿y la agricultura? Sí. Pero, y el sector servicios pequeñitos, porque allí solo habla la directiva de la ASI. Y el sector servicios, ¿verdad? La mediana y la pequeña empresa. La agricultura, sobre entonces, todo. ¿qué pasa? Entonces, no solo se puede pensar en beneficiar mi sector y hay que ver los demás sectores que hacen. ¿Vea? Ellos están sentando un mal precedente al romper esa unidad que supuestamente la empresa privada había tenido. Hoy se les pierde el respeto totalmente, porque queda en evidencia que ellos nunca defendieron intereses gremiales, nunca siempre defendían intereses personales y de grupos. Okay. Y yo sí quiero felicitar a la ANEP por el pronunciamiento que hizo, donde están en contra de la reelección. ¿Verdad? Okay. Y quiero decir algo, todos tienen derecho para capitular. Ronald tiene derecho a estar en contra de la reelección y también todos los que quieren votar por el presidente Bukele para reelegirlo también tienen derecho a apoyar la reelección. El debate es lo que debe de prevalecer en las mentes a la hora de votar. Ganará quien más convenza. Pero por eso la ASI no puede estar entre Camagua y elote, no puede no definirse si está a favor o en contra de la reelección. Okay. Caballeros, sabemos que hay muchísimo más por hablar de todos esos temas y en las próximas semanas irán saliendo más situaciones a favor y en contra, pero el tiempo se nos ha terminado. Ronald, encantado. Gracias, Fernando, por la invitación y gracias a usted por habernos escuchado. Buenas noches. Marvin, como siempre, un honor. Un saludo para la gente de Canal 8 y un gusto de haber estado con ustedes. Bueno, encantado, caballeros. Y ustedes recuerden, como siempre, que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.